Buenos días, soy Eduardo Alonso de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos. Durante esta jornada de hoy, como ya habéis visto en la difusión en web, vamos a ver criterios prácticos para lograr ese diseño lumínico eficiente que todos pretendemos, ¿no? Vamos a ver problemáticas y vamos a ver también sus soluciones asociadas que precisamente podremos incorporar a nuestros proyectos y a nuestras actuaciones cuando rehabilitamos viviendas, edificios de viviendas o barrios. Y decimos esto porque esta charla está bajo el paraguas de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, que está montada precisamente para los fondos Next Generation, ¿no? Para poder optar a esas ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas. Partiendo del uso residencial, hay soluciones que se pueden incorporar luego a otros usos, como el administrativo o el docente, y viceversa. Entonces, aunque veáis que estamos viendo oficinas, por ejemplo, esos siempre se pueden traer, se puede hacer un razonamiento análogo a nuestros edificios de viviendas. No obstante, la jornada de hoy, esto es importante tenerlo presente, no recoge ni las ayudas ni los cálculos, no es objeto de eso, ¿no? Y lo único que debemos tener en cuenta, aunque tendemos a enfocarlo desde ese punto de vista de las ayudas, lo cierto es que la metodología de cálculo del DBHE a día de hoy no incluye la iluminación en el uso residencial. Entonces, ¿qué pasa? Que las instalaciones de renovación de las actuaciones de renovación de las instalaciones de iluminación en los elementos comunes de edificios de vivienda no influyen en la reducción del consumo que calculamos, por ejemplo, con CE3X o HULC, porque por ahora solo tienen en cuenta el terciario. Tampoco, la verdad es que tampoco influyen, pues, por ejemplo, la eficiencia de la instalación de ascensor o, por ejemplo, el hecho de tener electrodomésticos eficientes. Pero lo que no significa que en un futuro inmediato no vayan a recoger la iluminación de las zonas comunes del uso residencial. Contamos hoy con una maravillosa ponente, con Mariana Enríquez, arquitecta por la Universidad de Córdoba, Argentina, y especialista en medio ambiente visual e iluminación eficiente, que ahora en un segundito va a empezar a hablaros. Las dudas las podéis enviar por preguntas y respuestas e intentaremos irlas solventando como mejor encaje o como mejor lo veamos. Bueno, os dejo ya con Mariana Enríquez. Buenos días. Hola, buenos días. Primero, gracias por el espacio. Me parece muy importante esto de abrirnos y compartir los saberes y las experiencias entre colegas y en interdisciplina. Eh, Así que bueno, vamos a empezar. Eh, Apuntando a la iluminación sostenible, entendida, entendida desde el punto de vista desde el hacer doméstico hacia lo global, en este caso. Así que bueno, vamos a avanzar. Ahí está. Para que la iluminación sea consciente, responsable y sostenible, por lo tanto eficiente, el camino empieza en formarse y asesorarse. Es la forma más eficiente, más consciente, más responsable, más sostenible de empezar, digamos. No en obra directamente, sino en el proceso de diseño, en la forma en que encaramos. Por eso vamos a ver primero, toda esta ponencia tiene un inicio de conceptos generales, una parte más teórica, y luego vamos a ir avanzando a la parte más práctica con ejemplos, fotos y así que bueno, no, no se duerman en la parte teórica, que también es interesante y nos hace falta para poder empezar a tener criterios propios. Muchas veces uno ve cosas que ya están hechas y supone que están bien hechas por estar hechas, y no es así. Por eso es importante siempre tener la posibilidad de tener una visión responsable y criteriosa. Para eso formarnos. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la luz. La luz es la porción del espectro electromagnético visible a los ojos humanos, luego de interactuar con la materia. Esto significa que la principal fuente de emisión energética y de luz, digamos, en este sentido, es el Sol. Luego sería la fuente artificial, pero vamos a hablar del Sol. Y de todo ese espectro energético que emite, nosotros vemos como visible, como luz, una microporción de todo ese espectro. En este gráfico se ve.
Y la vemos porque interactúa con la materia y porque tenemos ojo, porque tenemos fotorreceptores, porque tenemos un organismo. Por eso esta tríada de ojo, materia y fuente de luz es muy importante, no solo a nivel conceptual, sino porque luego lo vamos a ir aplicando, si somos conscientes, en cada paso que demos en lo que es el diseño lumínico, porque el ojo representa al usuario, la materia representa el espacio a intervenir, que tiene características, y la fuente de luz vendría a ser el artefacto, la luminaria y la fuente de luz entendida como el punto de luz, ¿sí? Bueno, la eficiencia, por otro lado, sería la relación entre la energía invertida y la energía que se aprovecha. Y en este sentido, dentro de la sostenibilidad, nos marca un objetivo y una manera de accionar. Por eso lo vamos a ir refrescando constantemente para no perdernos en el camino, digamos. Por lo que un diseño de iluminación consciente, responsable y sostenible, yo insisto en la palabra consciente para que tratemos de no hacer por hacer, sino estando presentes en lo que estamos decidiendo, porque si pensamos, nos damos cuenta de que muchas cosas se solucionan antes de hacerlas. Entonces, bueno, iluminar de la forma adecuada es emplear la cantidad y calidad de luz necesaria para un usuario en un espacio determinado, ¿sí? Contemplando la salud general del usuario y del ambiente. Somos parte del ambiente, digamos. Esto implica las otras formas de vida también. Apuntando siempre a un confort, a un mínimo consumo, a un bajo mantenimiento, a la flexibilidad y a la responsabilidad, a una armonía con el medio y un control, porque nosotros podemos controlar ciertas cuestiones. Entonces, la luz artificial o natural, el espacio y el uso y el usuario van siempre de la mano. Entonces, bueno, sería esto unas premisas para tener en cuenta. La luz y el comportamiento van de la mano porque la luz guía comportamientos y genera comportamientos. Hablando en las personas, también en el resto de los seres vivos, plantas y animales. Ahora nos vamos a centrar en las personas, pero bueno, a esto voy con que estamos ligados a la iluminación y estamos en sintonía con un ciclo que se llama ciclo circadiano, es un ritmo circadiano, al cual los humanos adherimos. Y tenemos un reloj biológico y hemos evolucionado con estos ciclos de luz y oscuridad. Estamos en sintonía con el día y la noche. Y estos ciclos de luz y oscuridad, en estos ciclos se producen cambios físicos, mentales, conductuales, ¿sí? Y respondemos a esta alternancia de luz y oscuridad. Entonces, bueno, por ejemplo, con altos niveles de iluminación o en la parte de vigilia de día, digamos, se produce el cortisol, que es un despertamiento, un nivel de arousal levantado para activarnos. Y la melatonina se produce cuando bajan los niveles de iluminación, en la noche, digamos, en el ciclo de oscuridad, en la parte del ciclo de oscuridad. Aquí generamos el sueño, conciliamos el sueño, podemos descansar, reparar tejidos, se estimula el sistema inmunológico y muchas otras cuestiones. Por lo tanto, hay que tener cuidado o prestar atención, sin temerle, pero sí prestar atención a la exposición que tenemos en la luz artificial y en qué momentos, porque afecta a nuestros patrones de comportamiento. Siendo esto un dato, también es un elemento de diseño, ¿sí? Porque a veces podemos guiar comportamientos, como dije antes, con los niveles lumínicos, la temperatura de color y otras cuestiones que vamos a ver más adelante. Y es importante que tengamos presente que estamos diseñados biológicamente ligados a la luz. Por más de que no lo veamos, es así. Nuestro ojo, nuestro sistema tiene fotorreceptores en nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos conos, bastones, melanopsina, que si bien no es formadora de imagen, sí es un fotorreceptor. Son algunas cuestiones biológicas que están en constante estudio porque hay mucha información para sacar de ahí.
Por eso de ahí se determina también cómo vemos de noche, cómo vemos de día, cuánto nivel de iluminación registramos en un momento o en otro, qué tipo de colores, qué gamas. De noche vemos más los azules, porque los bastones reaccionan a estas longitudes de onda. De día más los otros tipos de colores, más colores, con otro nivel de iluminación, etc. La temperatura del color y los niveles y tipo de iluminación influyen también en el comportamiento, como ya mencioné. Por eso es importante tenerlo en cuenta porque son futuras herramientas de diseño. La información nos forma, ¿sí? Nos da herramientas. Un dato no menor, hoy en día ya se sabe que la luz que vemos como blanca es el resultado de innumerables longitudes de onda, y hay una parte que es luz azul en una parte del espectro que hay que utilizarla cuidadosamente porque puede ser nociva, es nociva para ciertas cuestiones biológicas como para nosotros, por ejemplo, y también para otros seres, pero hablando de nosotros. Entonces, a veces las tecnologías han avanzado demasiado pronto, muy ligero, y las investigaciones vienen por detrás, porque son las consecuencias del uso, por lógica. Entonces, bueno, hay que hacer una utilización del LED o de la luz azul planificada, con precisiones adecuadas, porque bien utilizado es bueno y mal utilizado es malo. Así que bueno, así sería. Eh, para tener en cuenta. Otro tema importante es la contaminación lumínica, que no se puede dejar de mencionar, entiendo yo, en ninguna de las ponencias de iluminación, porque es un tema vigente, importante a tratar. Entonces, mientras se sepa, eliminamos la ignorancia y podemos actuar, o por lo menos tenerlo en mente. Dicho esto, la contaminación es cuando se introduce un elemento en un medio y provoca que sea inseguro o no apto para su uso. ¿Sí? Es una alteración negativa, muchas veces producida por la actividad humana y genera un impacto ambiental. En cuanto a la iluminación, la contaminación lumínica sería una introducción directa o indirecta de luz artificial al medio, ¿sí? Al medio nocturno, al medio, digamos, en general. Y se le llama también brillo de cielo nocturno porque es la manifestación más fácil de entender, digamos, pero no es la única. Entonces genera un reflejo de luz artificial y esto impacta negativamente en la salud de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros como nos hemos ido desarrollando y hemos avanzado y hemos creado sistemas de alumbrado artificial, nos permiten iluminar la noche y prolongar actividades diurnas en zonas exteriores y también interiores, hemos provocado interferencias en el resto de las especies, en nosotros mismos y en el medio. Esta contaminación lumínica está causada por la sobreiluminación, por emitir luz por sobre un horizontal a cielo abierto, por emitir rangos espectrales muy amplios, esta luz blanca muy fría, por ejemplo, que se produce encandilamiento, mucha dispersión, entre otras cuestiones, por iluminar en horarios innecesarios y principalmente por poca difusión de la temática. Entonces hay falta de conciencia. Entonces hay que repensar, ¿hay que iluminar todo? ¿Es necesario realmente? Esta es una foto, por ejemplo, está abajo el link, por si lo quieren ver después en algún momento, de cómo se ve el mundo iluminado, ¿sí? Es de la NASA la foto. Este es un plano que está muy interesante también, lo dejo como dato, después cada uno chusmea si tiene ganas, o curiosea, que es de Light Pollution Map, y en este caso en la parte superior se ve la parte de Europa y con una pincheta ferrol más ampliado en la parte inferior también, donde coinciden las altas el alto nivel lumínico con las ciudades más pobladas. Este es otro tipo de escalas para medir el cielo nocturno, es un poco más intuitiva, donde es una escala de Bortle, se llama, donde el cielo, se mide el brillo del cielo nocturno y hay 9 niveles, siendo el nivel 1 el más oscuro de todos, donde más se ven las estrellas, y el nivel 9 el más contaminado, donde no se ven.
¿sí? Y abajo hay un par de indicaciones de cómo sería la iluminación acorde a las luminarias y al tipo de haces para no perturbar. Esta contaminación tiene consecuencias, se pierde el cielo estrellado, que es declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y de generaciones futuros, nos liga con mitos, con cosmogonía, con filosofía, y nos hace tener perspectiva de que somos parte de algo mayor. También se derrocha en recursos energéticos y dinero, y se genera intrusión lumínica, que la intrusión lumínica también es importante tenerla en cuenta, porque es un tipo de contaminación en donde el espacio público, la iluminación del espacio público ingresa al privado y al revés también, intrometiéndose, ¿sí? Entrometiéndose. Daños en el ecosistema nocturno, en nuestro medio natural, la salud de los animales, vegetales también, hay desequilibrios y trastornos en las conductas migratorias, de salud, reproductivas, etc. Otros efectos también son dificultades en el tráfico aéreo, marítimo, en la astronomía. Entonces, bueno, pero la buena noticia es que muchos de estos efectos conocidos son reversibles y no acumulativos. Los no conocidos no lo sabemos, pero los efectos conocidos son reversibles. Estos son los artículos que muestran algunas cuestiones, después los ven. Es muy interesante. Otras cuestiones, bueno, el 83%, esto en el 2016 era, el 86% de la población mundial no puede ver las estrellas. Entonces este gráfico a modo de síntesis significa que acá en un eje vertical tenemos en celeste una luminaria y trazamos una horizontal. En general, todo lo que va hacia arriba, a la bóveda abierta del cielo, es un desperdicio de dinero, de energía y produce un impacto ambiental negativo, contaminación. Y todo lo que está por debajo de la horizontal, antes de iluminar, debemos saber para qué, cómo, si es necesario y asesorarnos, ¿sí? Este es un gráfico general. No significa que toda luminaria que apunte hacia arriba está contaminando, porque a veces se ilumina alguna fachada, tiene algún plano que lo limita. Deberíamos evitar la batiseñal, por ejemplo. Eso sí. Así que bueno, es un esquema general que nos invita a repensar. Ahora vamos a pasar a los sistemas de iluminación, que es importante tenerlos en cuenta porque también nos ayuda después a ordenar un poco. Ya se aproximan los ejemplos. La iluminación tiene un sistema de iluminación primario, que es la iluminación general, que establece una visibilidad básica para desempeñar tareas, como si fuera un día nublado. La iluminación de fondo para hacer tareas, sin sombras molestas, parejo, ¿sí? La iluminación localizada, ya es en el área de trabajo, en el plano de trabajo. Y la iluminación mixta, que combina ambas para llegar al valor requerido. Y los sistemas secundarios ya son para lograr efectos y se combinan con los primarios. Aquí entra la iluminación de acento, la decorativa, de ambientación, la luminaria como elemento decorativo también, la iluminación incorporada en la arquitectura, como gargantas luceras, la luz natural, y la iluminación de emergencia y seguridad. La iluminación de seguridad es muy importante porque no solo es seguridad de movimiento, por ejemplo, que tenga la iluminación adecuada para registrar visualmente un escalón o un cambio de nivel, sino también perceptual. Tenemos incorporado que la iluminación nos da seguridad, si bien no hay estudios que relacionen exactamente que más iluminado es más seguro, pero sí es algo cultural que tenemos como idea. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las luminarias y las fuentes de luz. El artefacto entendido como contenedor de la fuente de luz, que juntos trabajan en equipo y hay que saber entender esto. Para elegir luminarias, tenemos que tener en cuenta el tipo de montaje, o sea, si va en piso, en piso, en cielo, en muro, los accesorios, si vamos a usar algún louver, algún difusor, algún flap, que es como unas tablitas para orientar lo que es el haz,
proyectores de qué tipo, las características del material, del grado de IP. El grado de IP es importante porque significa el grado de estanqueidad al agua y al polvo. No es lo mismo una luminaria expuesta a una costa marítima que a una galería de una casa donde hay un espacio un poco cubierto, que a un interior o a un espacio con humedad. ¿Sí? Ese grado de IP va variando. Y el material eléctrico. Acá en esquemas ya empezamos a ver que puede haber de aplicar de techo, aplicar de pared, suspender de techo, suspender de pared, embutir de piso, montada de pie, embutir de pared, embutir de techo o incorporada en la arquitectura como una garganta, ¿sí? Tenemos también accesorios y formas de montaje, ¿sí? Por ejemplo, estos proyectores, este fondo martillado tiene una distribución de las diferente a un fondo especular o a un fondo facetado, y también la forma, si es simétrica o asimétrica, ya guía el as también. Estas columnitas con louver o con louver, digamos, de distribución, o con el opal, luminarias mixtas, son ejemplos, ¿sí? Ejemplos de montajes, empotradas en piso, bueno, son formas de ir viéndola. La iluminación también puede ser directa, indirecta o ambas. Indirecta es cuando la fuente de luz aprovecha algún envolvente para rebotar, entre comillas, e iluminar. La directa es directa, como el nombre lo dice, y la otra es mixta. Todo nos va a dar recursos de diseño. Después tenemos las fuentes de luz, que sería la lámpara, y acá sí, tenemos que tener en cuenta, bueno, la marca con sus especificaciones, la vida útil, que nos va a dar también un rendimiento, un mantenimiento versus rendimiento, la temperatura de color, que guía comportamientos y reacciones, el IRC, que es el índice de reproducción cromática, donde uno quiere saber, para ciertos lugares es importante saber que el color que viste es el color que se va a mantener constante, digamos. Entonces la lámpara tiene un índice de reproducción cromática. La alimentación, la tecnología, ¿sí? Son cuestiones a elegir en el momento de la fuente de luz, de pensar en la fuente de luz. Estamos en un momento de transición, si bien hoy se proyecta casi todo con LED, siguen existiendo ejemplos instalados de otros tipos de tecnología, por eso el LED se fue acomodando al formato de lámparas anteriores, para ir aunque sea cambiando la lámpara dentro de la luminaria, hasta que llega un momento que el LED ya toma vida propia, digamos, y se despega del formato anterior y empieza a crear otras cuestiones. Ya las vamos a ir viendo. Estos son ejemplos para tener en cuenta cómo elegir, leer las etiquetas. Este es un ejemplo de la temperatura de color, una cálida, una intermedia y una fría. Y por ejemplo, acá con una misma temperatura de color, a distinto índice de reproducción cromática, ¿cómo percibimos? ¿Sí? Es importante eso. Una eficiencia entre las diferentes tecnologías, los resultados. Hay ensayos, informes técnicos, los haces están ensayados, las fotometrías son importantes a la hora de diseñar, porque esto es una mezcla de arte y técnica a la hora de diseñar con la iluminación, digamos. Hay programas de cálculo que nos seleccionan los planos de la repartición de las. Y ahora entramos a, ya un poco más dinámica, la parte más gráfica, ¿sí? Los planos lumínicos y la gráfica luminotecnia, en mi experiencia, entiendo que todo lo que sirve para el entendimiento es válido. No hace falta tener, según el usuario, según el costo, según lo que te pidan, la idea es que llegue la idea y que llegue el conocimiento. Entonces, todo es válido. Por ejemplo, croquis con esquemas, un paint con rayas para explicar alguna cuestión. Puede ser un CAD más técnico, aparentemente más técnico, porque están en dibujo técnico. Sirven los esquemas, como estoy diciendo, sobre una foto, que te mandan un render o te mandan una idea. ¿Qué puedo hacer con esto?
vemos el partido, armamos un esquema, un ping-pong de esquemas, resolver de esta manera y también ejecutable a partir de un croquis y explicaciones con un audio, con un ping-pong de fotos. En este caso se resuelve la base de artefactos de exterior para que estén levantados de lo que es el nivel de piso de césped, porque cada vez que se hace el mantenimiento se reventaban las luminarias y era un costo de mantenimiento, dejaba de ser sostenible, dejaba de ser eficiente, dejaba de ser rentable. Entonces se soluciona en el momento de la ejecución cómo lo montamos, con el montaje, digamos. Después, bueno, tenemos ejemplos de iluminación de parrillas vegetales, formas de tratar de transmitir a cliente que quería iluminar su escalera de doble altura, 2 o 3 opciones, iluminar desde el plano de trabajo, que es la parte de escalones, mostrar, primero identificar siempre el plano de trabajo, en una escalera es el plano de subida y de circulación, digamos, lo demás es decorativo. La zonificación de una mesa de una cocina no es la misma que de una escalera. Después tenemos diferentes esquemas en donde uno puede, con la técnica, ver y guiar el haz y después verlo instalado porque uno lo pensó de tal forma y que suceda así. Esquemas, esquemas. Nos vamos aproximando después también a partir de un croquis, en un paint, rayando en un ida y vuelta, se determina una idea partido, qué tipo de haz se va a usar, con qué artefacto y después se ejecuta. Lo mismo, a veces con una o dos luminarias se soluciona todo un ingreso donde solamente se quiere ver en esta tranquera o en este paso, por ejemplo el de ahí abajo, no hace falta grandes luminarias, simplemente que sea la protagonista la luz con con el objeto. Entonces ya son sutilezas, digamos. Este, por ejemplo, era un espacio de cowork que se llamaba Obra y había que iluminar el comedor. El cliente tenía pocos recursos económicos, pero era manitas, o sea, tenía habilidad con las manos para hacer cosas. Entonces dijimos, bueno, hagamos con hierro de obra y con luminarias como que parezca que algunos de los hierros son luminarias. Y bueno, a partir del croquis se llevó adelante esta iluminación. Con más esquemas, decir, bueno, había, por ejemplo, 2 eucaliptus que parecían que se dirigían al ingreso de una vivienda. Los usemos de pórtico, bueno, se mide, se registra, se ve qué iluminación se puede usar, se hace la prueba de luces, siempre bien comunicados con el equipo de trabajo, los electricistas, y se lleva adelante con éxito. Más esquemas, en donde se arranca pensando en escenas, efectos, función, tecnología, sensaciones. Otro tipo de representación gráfica que es sobre un plano de CAD o un plano de BIM, lo que se hace es dibujar encima y el cliente después lo pasa en limpio. El cliente puede ser un colega o puede ser un cliente particular. Esto ya es pasado en limpio, donde se plantean escenas, se plantean los ejes. Hay formas de representar las luminarias móviles como parte del equipamiento, como puede ser una lámpara de pie, un velador, o dentro de un ventilador, etc. El color también se usa como referencia. Las nubes de revisión dentro del CAD, que te llame la atención dentro de un dibujo técnico, algo tan como una nubecita, significa que lo que está en nube quizás hay que revisarlo para no olvidarse. Referencias, ejemplos de referencias, todo lo que está en el plano numerado, después tiene referencias en cuanto a su artefacto. También a veces mandamos los links directamente, también enumerados en correspondencia con el plano, el presupuesto enumerado con correspondencia con las referencias y los artefactos etiquetados en correspondencia con todo también. Fichas de artefactos y lámparas, pruebas de luces, normas a tener en cuenta, se las dejo también para que si quieren verlas. Entonces ahora sí, luego de asesorarnos, diseñar, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? Esta es una esquema síntesis, en donde hay pasos. Yo acá puse relevar. Sé que acá en España es la parte del levantamiento de datos, la información del sitio, situación. Luego hay que asesorarse, entender el qué queremos,
cómo y para qué, el tipo de luminaria, lámpara, en la lámpara tener en cuenta, como decíamos antes, los ítems índice de representación cromática, el ángulo, la temperatura, la vida útil, la ejecución, qué rubros van a intervenir. A veces la iluminación se superpone con otras disciplinas, como aire acondicionado, señales débiles, etc. Plantear escenas. En lo que es el exterior, se sugiere apagar 1 hora mínimamente para regenerar el ciclo circadiano. Más allá de que esa sea la sugerencia mínima, hay lugares que no hace falta que estén iluminados de noche, entonces se juega con las escenas de otra manera. Las pautas y premisas de un proyecto. Hay que tener en cuenta la seguridad, los niveles de iluminación, el confort, la iluminación natural, el planteo de escenas, la parte de interdisciplina, el proyectista como consultor o como diseñador, ya sea en un proyecto existente o nuevo. Evitar causar malestar o estrés visual por deslumbramiento, el parpadeo de la luz, sombras sobre el plano de trabajo, luminancias de velo, que cuando se ven reflejadas especularmente las fuentes de luz, los cambios de luminancia en la tarea, estos golpes de luz, de sombras y luces que a veces tenemos en el ambiente, nos va fatigando visualmente. Para todo esto se arma un programa donde primero se ve el sitio y la situación, los usos y las tareas, que es lo que decimos esto, la materia, ¿sí? En esta tríada de ojo, materia y fuente de luz, bueno, esta sería la materia. Saber el alto, cómo son los espacios, las envolventes, si son, qué colores son, qué materiales, si hay ventanas, elementos decorativos, detalles, etc. El usuario, definirlo, sería el ojo, su perfil, la edad, lo que quiere, los presupuestos, sus expectativas, gustos personales. En vivienda se tiene mucho en cuenta eso. Distinto en otros lugares donde hay normativas ya. Por ejemplo, un edificio de oficinas, no le vas a preguntar a cada usuario qué quiere. Ya se normaliza y se hace algo más general. Luego, ejemplos. Aquí está bueno tener un baúl de imágenes y ejemplos, armarte una propia base de datos que te sirva para luego aplicar. Y bueno, armar ya los conceptos y los esquemas con los objetivos. Con escenas que te permitan un control de encendidos, ya sea con sistema inteligente, domótica, el simple on-off, timers, etc. Para generar flexibilidad, hay que tener la interacción con los instaladores, el electricista, y así también se optimiza la energía. En cuanto a la iluminación de viviendas propiamente dicha, hay una situación de post-pandemia que es que nos ha llevado a vivir la vivienda de otra manera, valga la redundancia. Pero la permanencia en nuestros espacios, donde antes quizás simplemente pasamos como una vivienda dormitorio, ahora es una vivienda más plena en usos, en convivencia de usos y convivencia de integrantes. Entonces, hay que tener una conciencia importante a la hora de detectar la comodidad y la incomodidad para poder cambiarlo, porque tenemos que saber que podemos ser activos en esta dinámica y que es flexible, ¿sí? Y podemos acompañar los cambios propios y de las circunstancias con la iluminación. Bueno, en una vivienda tenemos espacios interiores y exteriores. De interiores de uso común, íntimo, de servicio, de trabajo, mix, espacios de ocio. Tenemos espacios exteriores privados, pueden ser los patios, cuando es vivienda en una planta, sino también son espacios de uso común, y públicos, que son las fachadas. Hay distintos planos de trabajo, distintas capas, distintas escenas. Los usuarios son particulares y las dinámicas son diferentes. Entonces acá pasa por una toma de conciencia y poder decidir. Es muy importante saber que hay espacios, como decía, que van a compartir distintos usos. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es el plano de trabajo. El plano de trabajo va a ser diferente según el uso, entonces los requerimientos lumínicos también. ¿Sí? Y en este caso de viviendas, el usuario es personalizado y es particular. Entonces la entrevista inicial es clave para el éxito final, porque la iluminación va a determinar también
estados emocionales, ¿sí? Como criterios generales sabemos que bajos niveles con temperaturas de color cálida generan una calma o algo más lento o de reposo o permanencia. Entonces, contrariamente, niveles más altos y temperaturas más frías que aceleran algunas cuestiones, pero también se requieren en distintos planos de trabajo. No es lo mismo el uso de un living que el uso de la cocina, y dentro de una cocina, la mesada, que es el plano de trabajo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, bueno, en cuanto a la salud, el tema de la luz artificial, en ciertos horarios, la luz azul, ¿sí? Tener en cuenta este control lumínico, en la luz natural también. Bueno, y acá entramos con los esquemitas, por ejemplo. En baños y probadores o vestidores, dentro de por ejemplo, del baño, en la mesada tenemos un espejo. El espejo se ilumina en general de una manera transiluminada para que sea indirecta la iluminación, porque el plano de trabajo lo tenemos de manera vertical. Entonces, si iluminamos desde atrás, vamos a tener sombras. Tenemos que iluminar entre el plano de trabajo y la persona. O sea que si viene de arriba, según esta planta que dibuje, va casi pegada a lo que es el plano trasero, que es el espejo. Y se puede transiluminar el espejo de manera que rebote y nos ilumine, ¿sí? Distinto, por favor, es pensar estas sombras duras. ¿Quién no se ha puesto una linterna de chico jugando de arriba o de abajo y generamos estas caras de terror? Porque son sombras duras y haces determinados que hacen que perdamos la posibilidad de vernos bien, bien entre comillas, en el sentido de eficientemente, ante un espejo. Entonces, pensemos, ¿sí? En lo que es una mesa de cocina, necesitamos, el plano de trabajo es uno, es el mismo concepto. Y la iluminación tiene que estar entre la persona y la alacena o debajo de la alacena si es que hay alacenas, ¿sí? En lo que es un comedor, suele haber algún colgante. Bueno, saber si esa mesa va a ser fija, si el equipamiento es móvil o fijo, porque si es fijo, no hace falta poder pasar caminando por debajo. Pero si es móvil, si corres la mesa y pones un colgante, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Hablo de la altura de montaje, eso principalmente. Estos son ejemplos que pueden ser aplicados a vivienda, de espejos transiluminados, de jardines, ¿sí? Y acá, bueno, en un riel se nos vino la biodiversidad encima. Tenemos una vivienda en donde aplican conceptos de iluminación de galerías de ponencias de arte, porque es una vivienda en donde su living va a haber grandes cuadros para iluminar. Después, en dormitorios, por ejemplo, también se puede jugar con la asimetría. ¿Por qué tiene que estar en el centro? Puede estar más corrida si jugamos con otras cuestiones también, combinando iluminación. Esto es un núcleo de escaleras donde se trabajó simplemente con ladrillos de vidrio, que en la iluminación exterior también se juega con esa parte, como edificio linterna de adentro hacia afuera. Esta es parte de paisaje. Acá se trató, en lo que es la piscina, de generar como el efecto de bichitos de luz. Entonces la iluminación es muy sutil en lo que es jardín, sugiriendo, y luego en los bordes más contundentemente, generando límites, planos, pruebas de luces. Eh, bueno, estos son más ejemplos de iluminación de viviendas, en donde valen muchas cosas. ¿Sí? Velador, se utiliza el velador con la luz general combinada. Generalmente la luz general puede ser un efecto decorativo también. Entonces acá ya empezamos a armar también un baúl de imágenes. Esto es cualquier tipo de imagen que nos haya llamado la atención, sin importar para qué espacio, porque uno después en la mente puede ir como copiando y pegando, adaptando. Vi esto en un museo, pero me parece que acá puede entrar. De esta forma se trabaja más libremente, digamos. Siempre ir actualizando este baúl de imágenes es interesante también, ¿sí? Distintos tipos de iluminación combinados. Hoy los artefactos de LED y la flexibilidad que dan también va ayudando a la plasticidad del diseño, ¿sí? Vamos a ver algunos no, eso es importante también.
no a la luz de acento sobre el plano de trabajo, lo mismo que pasa con la luz de terror en el baño y el vestidor, que incomoda. Lo mismo pasa en un plano de trabajo. El plano de trabajo con luz de fondo hay que regularlo, tener un control. No al calor de las fuentes de luz sobre el espacio de trabajo. No al exceso de escenas, porque genera una poca practicidad de encendidos, una interferencia en la estética y en las terminaciones de los envolventes. Es un ejemplo exagerado este, pero para que se entienda, digamos. Algunos sí. Este, por ejemplo, es el Paseo del Buen Pastor en Córdoba, Argentina. Es una ex cárcel de mujeres, actual centro cultural. Se estudió la trayectoria de cada haz para que sea eficiente en el ancho del arco que había que iluminar y no se desfasa. Entonces esto es una combinación nuevamente de lo que es técnica y arte, reflejada perfectamente. En un patio de un edificio de viviendas, por ejemplo, la luz como límite, había pocos recursos económicos, se jugó con un par de artefactos como límites de destaque visual, edificio que dé aporte de adentro para afuera, los conceptos, ¿sí? Con este eje lineal de macetas y la vegetación se ilumina y las formas ya dibujan también una decoración. Este es un edificio de oficinas, donde el RGB es importante, pero lo importante también es la capacitación de manejo, porque después el que maneja ese paso de colores puede generar un efecto casino no deseado o algo más gradual, que es a lo que se apuntaba. Estos son bares, en donde la iluminación también es un efecto decorativo, se juega mucho con la temperatura de color, los destaques, las zonificaciones. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, entiendo que la prevención es la mejor y más eficiente de las curas. Y a su vez es la que nos hace la toma de conciencia. Entonces ahora vamos a recorrer con una mirada atenta algunos ejemplos. Esto es en Barcelona, donde vemos este barcito en la esquina de arriba. Van a ver que arriba, cuando termina el toldo, toda la primera planta está inundada con esta luz violeta. Esto es intrusión lumínica. Esa gente que vive en ese edificio, en ese primer piso, si no tiene un mecanismo de control, esa luz violeta entra toda la noche, o en el horario que esté prendida, invade, digamos. Es contaminación lumínica también. Después tenemos la iluminación como diseño y como elemento decorativo, más a la onda Gaudí. En Barcelona, yo acá fui trazando los ejes horizontales. En algunos lugares se ve claramente cómo iluminan hacia abajo. Desde algunos otros, en la Casa Batlló, por ejemplo, se ilumina el cielo raso, pero indirectamente. Este ejemplo de embutido de piso es de la marca ERCO y es un IP65, porque es bien estanco para poder que tenga un buen mantenimiento, digamos. ¿Sí? Después, la iluminación a veces de patrimonio, que no se toca y se ilumina exento, el Duomo en Milán, la Sagrada Familia, si bien algunos de estos ejemplos tienen algo incorporado, pero en general es todo desde afuera. El Arco del Triunfo en Barcelona se ve cómo se ilumina desde afuera. El tema en este caso, hicimos un recorrido nocturno el 16 de mayo para el Día de la Iluminación con la gente del ABDI, y explicaban, y se ve, cómo a veces elegir la iluminación iluminándola exentamente, pero con un proyector muy amplio, te aplana y no te destaca el juego realmente arquitectónico. Entonces hay que, si se hace de esta forma, elegir bien qué tipo, qué accesorio, qué lámpara y qué trayectoria de haz, porque también se puede hacer un juego de iluminación desde afuera. Y se ve también cómo a veces algunas luminarias a la altura peatonal molestan con sus brillos deslumbrantes. Acá, por ejemplo, este es un subte en Roma que me llamó la atención, como con un proyector y una chapa circular eh, reflectante se tiene iluminación indirecta en el espacio. Y a su vez genera estas sombras circulares que también generan un efecto, me parece muy interesante. Esto ya es en Ferrol, marcando los tipos de haces. No conozco el ángulo, pero entiendo que es de este recorrido.
También se ve cómo puede haber alguna intrusión lumínica, cómo con ciertos haces podemos destacar algún puente, algún efecto más decorativo, monumental. Acá nuevamente vemos con este proyector, se alcanza a iluminar el monumento, pero hay que ver qué ángulo tiene, qué dirección exactamente y qué temperatura de color. No lo vi de noche. Seguramente abarca mucho más que el monumento, entonces habría que ver cómo se puede acotar o redirigir. Esto es en el ayuntamiento, digo, sí, en el municipio. Me parece muy buena esta torre con dirigibles hacia el plano inferior del horizontal. Esto es Berlín, donde hay ejemplos claros tenidos en cuenta como tienen que ser, y otros con iluminación para todos lados, con esta bola que es como un omni, para en todas direcciones, que no sería eficiente ni sostenible tampoco. En la TV Tower también como bien ejecutado. En el Checkpoint Charlie vemos como hay una luminaria prendida. A veces son cosas que suceden, pero digo, es para empezar a mirar atentamente. En el subte me pareció muy interesante cómo estaba planteada la iluminación, porque es decorativa, tiene difusor opal y es el formato de iluminación que se usa en salas de espera también, para no molestar a la visual directa, o en consultorios médicos, donde a veces el paciente está en camilla y necesitas que la iluminación no sea de brillo, sino más general. Es algo para copiar y pegar, digamos, los criterios. Acá seguimos en Ferrol. Hay un paseo que tiene la iluminación como escultórica también y decorativa, además de funcional. Esta es en la Torre de Hércules también, que esa trayectoria de gas me parece que ilumina bastante más de lo que se quiere iluminar, pero no sobre la horizontal. Estos son otros ejemplos también. Cuando a veces las esferas iluminan todo, debería controlarse un poco más. Aquí vemos también que no se ve en la foto, pero había una fila de artefactos con la luz prendida y era de día. Suele pasar, no es una crítica, es un dato, digamos, para tener en cuenta. También en Pompeya y en el Coliseo, cómo se iluminan, los artefactos que se eligen, qué tipo de haz recortado. Otros ejemplos de iluminación incorporada en la arquitectura como objeto de diseño y funcional, simbólico y escultórico, por ejemplo, en el Museo del Holocausto de Libenski, interesantísimo. Cómo empieza a aparecer ahora en Milán, en la feria de la Euroluce, se vio muchísimo en la parte nano, micro, cómo la iluminación como inicialmente utilizada de joyería se empieza a usar en vegetación también, chiquito, sutil, cómo con la iluminación de formas flexibles generamos espacios de arco, mientras que el arco no está, hablando circularmente, o iluminación transportable, cargada con batería, algunas hasta solares, que te puede llevar de una mesa a otra o de un espacio a otro. Aparece también la iluminación de un hostel, muy bien iluminado a mi criterio, que tiene algunos puntos de luz en lo que es la vegetación, ningún brillo que moleste, y debajo de la mesa la usan como luminaria porque la utilizan de tapa, entonces la iluminación es rasante por debajo. No sé si fue algo como planificado, pero que el criterio es bueno, es muy bueno. Eh, entonces, bueno, a mi entender, la oportunidad de mejora existe desde lo doméstico y privado a lo común y lo público. Y estando formados y asesorados, lo vamos a aprovechar mejor. Entonces, bueno, esto sería un poco la idea general. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. La gente ha estado muy atenta ahí. Y bueno, si no tenemos ninguna pregunta, en cualquier caso, nos despedimos agradeciendo a la gente su atención y que saben que a través del canal de consultas de tanto de eficiencia energética como de las ayudas, nos pueden hacer llegar todas sus dudas cualquier día, en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, como no tenemos ahora preguntas, pues nos vamos a despedir. Primero, el colegio agradeciéndote a ti tu tiempo y, por supuesto, agradeciendo a todos nuestros compañeros que hayan estado ahí hasta ahora, ¿no? Gracias y feliz tarde de jueves. Gracias a vos y a todos.